Bienvenidos a un nuevo vídeo de Cláusula Win, en el que vamos a hablar de IRPH otra vez. Y bueno, voy a intentar hacerlo de la forma más sintetizada y esquemática posible, porque al final muchas veces lo complicado en estos temas es explicar las cosas de un modo sencillo y que se entienda para la gente que no es experta en derecho. Bueno, como sabéis, los préstamos referenciados al IRPH, en los que su índice de referencia no era el Euribor, que es el principal índice, sino el IRPH, que es un índice mucho más alto, mucho más elevado que el Euribor, que como digo es el índice más generalizado y más habitual, está en el foco de atención porque muchos consumidores han intentado demandar para que se declarase la abusividad de este índice y que se le aplicase el Euribor o ningún índice a declararse la nulidad del mismo, con la restitución de las cantidades que han pagado en virtud de esta cláusula de IRPH. A día de hoy, a pesar de que el Tribunal Europeo se ha pronunciado y entendemos a favor de los consumidores, entendiendo que esta cláusula podría ser no transparente, el Tribunal Supremo, cuando viene de vuelta esa decisión del Tribunal Europeo, lo interpreta de una forma distinta y al final llega a la conclusión de que el IRPH sí que es válido. Por lo tanto, estamos siempre al final en el punto de partida. Ahora hay una cuestión prejudicial que se tiene que resolver, yo espero que ya sea este año 2023. He sabido que hay otra cuestión prejudicial más reciente que se ha elevado por un juzgado de San Sebastián, pero bueno, la que está por resolverse, la más antigua que hay actualmente, la del juzgado número 17 de Palma de Mallorca, creo que puede dar un giro radical a la cuestión. ¿Por qué? Porque esta cuestión, estas preguntas que eleva el juzgado de Palma de Mallorca al Tribunal Europeo, se centran en la Directiva 2005/29 de prácticas comerciales desleales. Es decir, que aunque sí que va a resolver sobre si esta cláusula es abusiva por falta de transparencia, etcétera, se va a sustentar en si había una obligación legal, es decir, había una norma que obligaba a las entidades bancarias a aplicar un diferencial negativo al IRPH. Y al no haberse cumplido esta obligación legal, pues entraríamos en el ámbito de la práctica comercial desleal o de las omisiones engañosas. Y a su vez eso daría lugar a una falta de transparencia y a una abusividad de la cláusula. ¿Qué es esto del diferencial negativo? Bien, como sabéis, en los préstamos hipotecarios el tipo de interés se calcula en base a un índice de referencia, en este caso es el IRPH, como podría ser el Euribor o el MIBOR, normalmente más un diferencial, es decir, Euribor más 1, más 2, más lo que sea, o IRPH más 1, más 2, más lo que sea. Pues bien, en el caso del IRPH, la circular 5/94 del Banco de España estableció que al ser un índice de referencia, el IRPH, más abultado que el resto, pues, por su configuración, porque en su formulación se incluyen otros costes, comisiones, gastos, etcétera, pues habría que aplicarle un diferencial negativo para que estuviese en igualdad con los otros índices a la hora de competir en el mercado. Bien, esto no se cumplió por parte de las entidades bancarias y, por lo tanto, este juez del juzgado número 17 de Palma de Mallorca, o esta juez o jueza, entiende que existía esa obligación legal y le pregunta al Tribunal de Justicia Europeo si omitir esa obligación o por lo menos informar al consumidor de que tenía que haberse aplicado un diferencial negativo, y el consumidor en una negociación individualizada rehúsa de que se le aplique ese diferencial negativo. Como digo, si esta práctica es abusiva de conformidad con la Directiva 93/13, que es la de cláusulas abusivas. Y bien, ¿y esto en qué cambiaría el panorama? Pues para mí, desde mi punto de vista, cambiaría radicalmente, un giro de 180 grados, porque abriría la posibilidad a demandar a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, ya no solo me refiero a consumidores, sino a empresas e incluso, muy importante, a aquellas personas que ya demandaron en su día, obtuvieron una sentencia en su contra y, lógicamente, si se han informado un poco, es muy complicado volver a entablar un pleito, una nueva demanda sobre algo que ya se falló en su día, se sentenció en su día. ¿Y por qué es así? Porque existe una sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero del 2017 que estudia la cosa juzgada. Es una sentencia
que estudia un pleito interpuesto por Marinador, esta promotora, que primeramente interpone una demanda pidiendo la nulidad de un contrato. Esa demanda le es desestimada e interpone un segundo pleito contra la misma parte demandada, solicitando básicamente para sus intereses lo mismo, es decir, para sí al final era una restitución de sus intereses, económica en este caso, pero lo articuló a través de otra acción. Es decir, en el primer momento una demanda de nulidad y en el segundo pleito una demanda por responsabilidad, por incumplimiento, de responsabilidad por incumplimiento. Dice el Tribunal Supremo que aquí no hay cosa jugada, que es perfectamente factible interponer un segundo pleito cuando la acción ejercitada es distinta, y la pretensión es distinta y lo que se pide es distinto. Es decir, en un primer lugar se pediría nulidad con los efectos restitutorios derivados de la nulidad, en el segundo lugar una indemnización por incumplimiento. Por lo tanto, de establecerse que finalmente existía una obligación legal para las entidades bancarias de aplicar un diferencial negativo, estaríamos ante la infracción de una norma, como así entiende igualmente el letrado que eleva esta cuestión prejudicial, el letrado del pleito de Palma de Mallorca, Adrián Rebollo, entiende igualmente en una entrevista que leí hace unos días que estaríamos efectivamente ante la infracción de una norma legal. Bien, cuando entramos en este ámbito ya se abre la vía a entablar otro tipo de acciones, otro tipo de demandas contra la entidad bancaria, ya sean de responsabilidad por incumplimiento, de nulidad por vicio del consentimiento o error en el consentimiento, incluso de nulidad del contrato por causa ilícita o causa torpe. Es decir, entablaríamos una acción distinta, con unas consecuencias distintas, aunque al final para nosotros el resultado es el mismo. Es decir, estaríamos resarcidos de lo que pedimos, es decir, de la abusividad o de la nulidad o de la expulsión del IRPH con las consecuencias que correspondan, con nuestra restitución económica correspondiente. A mí me interesa especialmente el hecho de la causa ilícita o causa torpe, es decir, que cuando un contrato encierra una causa ilícita y cuando además es responsable de esa causa una de las partes contratantes, en este caso sería la entidad bancaria, si incumplió esa obligación de aplicar un diferencial negativo, entramos, como digo, en la causa ilícita y en las consecuencias del artículo 1306 del Código Civil, que viene a establecer que cuando el responsable de esa causa torpe, causa ilícita, es uno de los contratantes, la otra parte que es ajena a esa causa, en este caso el consumidor o la parte prestataria en general, no estaría obligado a cumplir con aquello a lo que se comprometió. Por lo tanto, consecuencia, pues se vería restituido en todo lo que pagó en virtud de la cláusula de IRPH y no tendría que devolver interés alguno porque no tiene obligación de cumplir con su parte. Por tanto, como veis, la cuestión se está poniendo muy interesante. Hay mucha polémica en si realmente había que aplicar un diferencial negativo al IRPH o no. En sus observaciones por parte del Estado español, el abogado del Estado, lógicamente se posiciona a favor de la banca, como era de esperar, y entiende que no había una obligación de aplicar un diferencial negativo. La Comisión Europea, por su parte, en sus observaciones que ha elevado al Tribunal Europeo, entiende que si existía esa obligación legal, pues efectivamente estaríamos ante una ausencia de buena fe por parte de la entidad bancaria y, por lo tanto, la cláusula sería abusiva y sería algo a examinar para esa posible abusividad. Pues bien, como digo, hay que estar al tanto porque este año 2023 puede ser crucial para el IRPH por esta cuestión perjudicial y, como digo, dar un giro radical y abrir el huevo a entrar a reclamar a cualquiera. Y cuando digo cualquiera, digo consumidores, no consumidores e incluso aquellas personas que ya demandaron en su día y obtuvieron una sentencia en su contra.